Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la terapia de grupo. Después de cuántas semanas de no vernos. Hola, Cris, ¿cómo te va? ¿Sigues en Chiapas? ¿Cómo te va, Cristina? Déjeme ver quién más anda por acá. Hola, Paulina. Querida Paulina. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Eric de Kerpel, gran escritor, publicista. Fer, Francisco, Jorge Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pablo, muy buenas noches. De todos los que van llegando, después de 4 semanas creo que teníamos de no vernos, pero ya de vuelta. Hola Erika, ¿cómo estás? Eugenia. Y Karina, ¿cómo estás? Galilea hace una neta divina, sí. Oye, ahora veo un corazoncito nuevo, ¿no? Debajo. Eh, Saludos a Tlaxcala, Luis. Ah, está el partido de Pumas, ¿verdad, Cris? Está el partido de Pumas. Ya se suspendió la contingencia ambiental. Muy bien, Jorge, gracias. Gracias, Paulina, qué gusto saludaros en la mañana y en la noche. Maritza, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por darte la vuelta por acá. Y bueno, pues nada más que se manifieste el buen Claudio y ya nos arrancamos. Sí, ya te puedo tocar el corazón, Jorge, ya te puedo saludar. Hola, José Luis. Gracias, gracias, José Luis. Saludos a Guardianes, también le mandamos muchos saludos. Gran organización. Si ustedes quieren conocer el tema de la prevención del abuso sexual infantil, eh, tienen que seguir Guardianes, que es siempre muy recomendable. Y mira, ya está Claudio, que acaba de llegar y ya mandó su solicitud. Entonces, bueno, pues ahí en cualquier momento va a aparecer Claudio Flores en escena. Ahí está, Claudio. Mi querido Mario Campos, ¿cómo estás, amigo querido? Muy bien, contento de verte, de verlas, de verlos, a todos los amigos de la terapia. Ahora sí ya podemos contar con calma que la semana pasada no tuvimos terapia en grupo porque andaba yo covidiano y entonces pues ahora sí que estuve en reposo casi, no porque me sintiera muy mal, pero pues lo recomendable, ya saben, es guardarse unos días, y entonces por eso no estuve en el radio y no hicimos terapia. El programa de Foro lo grabamos por primera vez en todos los años de la historia de Foro, de la agenda. Lo grabamos desde mi casa ahora. Si ustedes nos vieron el domingo, pues ahora la diferencia es que ahora, en estos años de pandemia, yo estaba en el estudio. Que por Ujú. cierto, Claudio, si este domingo andas por acá y quieres ir, a ver si vamos al estudio. Sí quiero, sí, cómo no. Hoy, hoy me preguntaba la producción que cómo seguía, que si ya Estábamos libre retomaba de y que polvo y... si... A ver, ahí está. Que de pronto te oigo un poquito Ahí está. cortado, pero no sé si soy yo. Bueno, ¿cómo estás, querido Claudio? Pues muy contento primero de verte bien, querido Mario, que ya sabes que siempre estresa esto del COVID, ¿no? Porque, pues hay quien eso, que le pasa como, pues literal una gripita, pero hay quien no le pasa así, querido amigo. Y tú sabes cómo me ha dolido algunos casos que pues transitan por a otros destinos, digamos. Sí, claro. También estoy muy contento de verte así, verte como siempre, rozagante, contento, ¿no? Porque pues evidentemente platicamos durante tu covidianidad y sí te veía, sí te sentí, pues, evidentemente golpeado, cansadón, ¿no? Aunque no tenías así como mucho síntoma de garganta o tal, yo te vi cansadón, querido Mario. Entonces sí, Sí, pues es sí, que sí, sí. pega, No, sí, de ¿no? hecho, todavía el dolor de cabeza, ese queda un ratito, Ujú. pero mira, pues lo que entiendo, fue curioso, la verdad es que después de 2 años hablando de COVID y después de cuántos programas que me habrá tocado hacer y conducir
cuántas entrevistas sobre el COVID y casi invicto los 2 años y cacho de la pandemia. Y en la parte final, digamos, me alcanzó. Eh, pero pues sí, ahora entendiendo ya, digamos, en carne propia, pues muchas de las cosas que tú y otras personas han contado, ¿no? El tema del cansancio, el tema Sí. del dolor de cabeza. Ujú. Yo de pronto sí me he sentido un poco más distraído que lo de costumbre, Mm. aunque Lo de la decía famosa que por lo neblina menos lo que, mental. sí, aunque decía que lo que, a mí por lo menos el COVID me dejó, se me hace que es una coartada. Eh, porque, Como siempre, querido Mario, poniéndole alegría y humor a las cosas, Chihuahua. pues es que mira, ya distraído el chamaco y luego le dan COVID. Y Sí, entonces ahí voy, pero ya sabes, la semana anduve buscando estas cosas que necesito uno para hacer los pagos del banco y sí. busqué en el mismo cajón 15 veces y las 14 veces anteriores juré que no estaba, hasta que la número 15 abrí y ahí estaba así saltándome encima, ¿no? Sí. Entonces por eso te digo que el COVID quizá lo único que me va a dejar, espero, sea una coartada para cuando ande más Pues a unos distraído, el un COVID poco y más a otros cansado. las drogas, querido De hecho, Mario, las ya sabes drogas. que es cada quien elige la manera de chingarse el cerebro, digamos, ¿no? Y la edad, y la edad. Y la bendita edad que dicen que lo único bueno que trae la edad, querido Mario, es el poder adquisitivo y eso a Y veces. eso a Y veces, a eso veces. a veces, ¿no, querido Mario? Así es. Oye, pero Bueno, oye, mira, pues a ver, sí. tenemos muchas semanas de no estar por acá. Gracias a todos por sus mensajes. Y además en Eh, los reclamos, Mario, 3 semanas sin terapia de grupo. La Semana Santa, la Semana de Pascua y la Semana del COVID, mi querido Mario, Así es, Chihuahua. se nos juntaron 3 semanas. Pero bueno, pues ya estamos y estamos de vuelta. Ya llegó con nuestra prima Jimena a Pisdorf. Muy bien. Oye, y por cierto, nada más déjenme decirles que ahí estamos planeando una travesura con mi querida Jimena, de la que pronto van a tener noticias. Ya saben que Jimena es una mujer muy creativa que le gusta combinar, diría yo, el arte con los seres humanos. Entonces, por ahí trae algo. ¿Eh? Así es, pues que muy bien, muy bien. Creo que sé por dónde va y va a estar muy bien. Oh, así que Ah, bueno, pues ¿verdad? muy Ya lo bien, ya nos leíste ahí, contarán. lo leíste rápido en un posteo y dijiste, ya sé para dónde van estos sprinkles. Se me Así me hace, gusta, se me querido hace. Mario. Al buen entendedor, pocos posteos. Eso, muy bien. Oye, pues arranquémonos, querido Claudio. Antes nada más déjame hacer un onomástico, perdóname, A querido ver, muy Mario, bien. pero es que hoy es día de Star Wars, May the Ah, Fourth sí, sí, sí. be with you, el día de esta franquicia pues muy, muy exitosa y además que tiene algunos fans como yo que somos Warsis, les dicen en inglés, los Warsis, y que nos gusta mucho esta historia de que es básicamente un western en el espacio, Mm. Mario. Esa es la estructura narrativa, es literal la de un western, al menos de las primeras películas, y nada más que en vez de suceder en el lejano oeste, pues sucede en un espacio lejanísimo y utópico, ¿no? Oye, pero sigue siendo, yo la verdad es que nunca fui fan, no las vi ni Uh de -huh. chico, ni de Uh -huh. grande, ni de nada. Uh -huh. Eh, pero lo que veo pues, es que hay una mega producción. Me acuerdo que cuando, cuando tú eras niño, había 3 películas que después resultó que habían, no La eran la 4, 1, la la 2 y 5 y la la 3, 6. sino la 3, la 4 y la La 5. 4, la 5 y la 6. Exacto. Y luego ya empezaron a sacar las primeras, La en 1, fin, la la 2 4 y y la la 5 las en 3. efecto. Sí, sí. Pero ahora veo que está todo el mundo de Buba que es un Boba, universo el, entero el cada. libro de Boba, está The Mandalorian, está Eso. The Bad Batch, Y todo sigue está conectado The con el Clone mismo Wars, universo. todo digamos, un conjunto infinito de spin-offs. Y pues aquí Mario es bien claro, cuando Disney compró esa franquicia, le iba a convertir en una vaca lechera y vaya que lo ha hecho. Me parece que algunas cosas con más éxito que otras, pero los que, mira, de alguna manera, sí, Rogue One también, de acuerdo con Luis Ignacio Gordillo, que también a mí también me gusta mucho. Hay unas, lo decía, unas más afortunadas que otras, unas historias que son más fieles al canon original, otras que son más heterodoxas, digamos, en esa lectura,
Pero los que somos Warsis, que finalmente se nos formó, Mario, una impronta en la primera infancia, o sea, a mí yo me acuerdo cuando empezó la película y un chavito de 6 7 años estaba enfrente viendo eso y era como literal, y más en un entorno, mi querido Mario, donde yo quería evadirme de la realidad, pues una guerra en el espacio pues te habilitaba muchas posibilidades imaginativas, ¿no? Para evadirte, soñar, para jugar, etcétera, ¿no? Pues sí, no, no, bueno, y es un fenómeno espectacular y como bien dices, es un fenómeno cultural, es un fenómeno comercial, digo, aquí está por acá Jimena y seguramente hay varios que son Sí, clavadísimos con estos temas y que le sacan todo el sí, provecho del mundo. sí. Yo fui a Disney el año Uh-huh, pasado uh-huh. y la verdad es que toda la construcción de los escenarios, toda la experiencia de los juegos, tienen este juego nuevo que tiene creo Sí, que 1 o 2 años apenas, un año uh-huh, creo apenas, uh-huh. en el que para los aficionados, de los seguidores de Star Wars, la verdad es que tienen que vivirlo, porque es una experiencia de lo que dicen van a ser los futuros juegos de Disney, y es una experiencia completamente inmersiva donde te meten en la escena de la Experiencial. película, ya no en Uh-huh. el tema solamente de las pantallas como era antes, sino te ponen con soldados estos, ya saben, perdonen mi herejía, Stormtroopers. ¿no? Pero exacto. Los Tú, Stormtroopers, querido tú amigo, vas yo te ayudo. Tú ve traduciendo. diciendo cómo son y yo voy diciendo los nombres. Mira, déjame, es que estaba tratando de alejarme, pero no puedo aguántame tantito, mira. Vamos a ayudarte con una pequeña lección, Mario. Sí, Te refieres seguramente a estos, ándale, exactamente. Entonces, ¿no? entonces de pronto se De abre, pronto, estás en el juego y de pronto se abren unas puertas y te encuentras 20 soldados de esos apuntándote y es increíble la y experiencia. de Entonces digo, repente me quedo llega Darth clarísimo. Vader, Ahí está. ¿no? No, Y sí, yo luego entiendo. llega Así que un bueno, piloto. felicidades a todos los que pertenecen y disfrutan y celebran al universo de Star Esta Wars. franquicia. Oye, y nada más una última cosa, porque pues ya clavado, hija de tu madre, Jorge anda sueltísimo, te digo que es que te dejamos 3 semanas sin terapia, querido Jorge, y se está notando muchísimo, papá. Pero nada más déjame decir una cosa, Mario, hay esa nueva experiencia inmersiva que se llama Galactic Star Cruiser, dura 48 horas, son 2 días, es un hotel que Órale. tiene, entiendo, 80 habitaciones, 80 o 120 habitaciones. Entras al hotel y es como entrar a un juego durante 48 horas. Y eso es lo que llaman la nueva experiencia de los parques temáticos. ¿De qué Mm, se trata? Tú llegas y la historia es que estás en una nave espacial, que es una nave como una especie de crucero, es un crucero turístico, pero llega el imperio y toma la nave. ok, Entonces tú desde que te inscribes tienes la oportunidad de elegir 3 roles. O estás del lado de la fuerza, de los Jedi, o estás del lado oscuro, del lado de los Sith, o estás en un lado intermedio que es el de los contrabandistas, los smugglers, ¿no? Pero esas 48 horas, desde que te levantas hasta que te vas a la cama, vas a estar metido en una historia y te van a ok, hacer, pues vas a participar desactivando una bomba, ¿no? Filtrando la información y mapas a los aliados, etcétera, etcétera. Las habitaciones son para 4 personas, usualmente, digamos, está pensado con dos camas pequeñas como para niños. Adivina cuánto cuesta esa experiencia de 48 horas en dólares, querido Mario, por híjole, no sé. persona, ¿Cuánto por costará? No persona. sé ni idea de cuánto cuesta. Alrededor de $6,000 por persona, o sea, 120,000 pesos Por por dos dos días. días. Sí. Y no incluye nada, o sea, aparte hay que pagar las comidas, que todas son comida espacial. Y si ustedes buscan Galactic Star Cruiser en YouTube, van a ver muchos videos de los que ya se dedican a hacer reseñas de estas experiencias y es verdaderamente una locura, Mario. Y un poco también, aunque no seas fan de Star Wars,
Me parece que ya en términos de análisis de la oferta de entretenimiento, de la industria turística y de este tipo de experiencias, vamos a ir llegando cada vez más a este tipo, digamos, me parece, de experiencias con otras franquicias de Disney, Sí, sí. si a esta le va bien. Ahora, ¿cuándo hay reservaciones, querido Mario? Hasta el próximo año. O sea, están agotadas, agotadas. Una buena bacoa de Wookiee. ¿Wookiee Una es barbacoa de Chewbacca? Wookiee. Sí, exacto. Wookiee es la raza de De Chewbacca, Chewbacca. digamos, Ah, o la muy bien. especie, Muy ¿no? bien, Sí, muy bien. Aquí son los aprendiendo Wookiees. del submundo. ¿Qué tal? Muy De su bien. mundo. Además me da mucha risa, Mario, porque sabrás que la Rorris tampoco es fan de lo que ella llama mis monos, lo cual habla de un desprecio profundísimo. En algún momento le gané una apuesta y lo obligué a ver las 6 películas al hilo. Mala medicina, Mario, porque nada más le generé resistencia. 6 al hilo. Las 6 de jalón. Así, un maratón de Star Wars. Qué Vámonos. cosa. Bueno, pues sí. Pero Sí, no, bueno, no, a yo ver sé si que es algún un. día tú me la aceptas, Mario, ¿no? Yo creo que nos la podemos platicar así en la terapia por partes y está muy bien. Pero sí, sí es un Así es. referente, bien dice Julio, es un referente de la cultura pop y está en todos lados y todos sabemos quién es Arturito, aunque no sepas nada, y sabes Sí, quién es exacto. Chewbacca, aunque no sepas nada, y aunque no se llamen así, en fin, pero bueno. Oye, pues vámonos a otros temas, querido Vámonos amigo. ya. Pues mira, pasamos de las tragedias de las guerras entre el imperio y la rebelión por cierto, no se pierdan el post de Van Pipe de hoy sobre el imperio en la sátira surrealista de Latinus, Mm. sobre evidentemente el gobierno del presidente López Obrador. Para los Guarsis está divertido lo que hizo ahí Van Pipe. Y lo cierto, Mario, es que en estas 3 semanas han pasado tantas cosas y la historia en estos ciclos va como tan acelerada que, por ejemplo, ya pasó la revocación de mandato, ya la semana pasada arrancó el asunto de la reforma electoral, ya tenemos una serie de noticias. La de hoy me parece que es indiscutiblemente el tema de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que dice que el informe de esta empresa noruega sobre la tragedia de la línea 12, pues es un informe tendencioso, ¿no? Y hasta los va a demandar. ¿Qué crees que diga ese informe, querido Mario? Es que ¿Que mira, este gobierno hizo todo bien? es un tema muy interesante ese, porque cuando hablamos de comunicación, y hablamos de comunicación sobre todo en crisis, el problema que tiene toda institución es que sea creíble los resultados de una investigación, ¿no? Si el gobierno de Calderón hiciera una auditoría sobre el papel del gobierno pues, en la guerra contra el narco, pues no será creíble porque no lo puede investigar a sí mismo, ¿no? Por eso, por ejemplo, el gobierno del presidente Peña Nieto trae al GIEI con el tema del caso de Ayotzinapa. Bueno, es interesante porque en el caso de la línea 12 del metro, el gobierno de la Ciudad de México, en el afán de ganar credibilidad sobre la investigación, contrata una empresa que tiene oficinas en Estados Unidos, pero que es una oficina noruega, y que hace un peritaje pues, muy, muy serio sobre el tema. Sí. Y el problema es que no sabemos, Perdón, es nada lo que más dice, sí, ahí, nada más recordemos, nada más, perdón por la digresión, pero entra perfecto en tu hilo analítico, Mario. sí, Recordemos lo que expresaba la jefa de gobierno de esa empresa cuando la contrató. Ya lo están claro, posteando en Twitter, si ustedes lo buscan ahorita van a ver las declaraciones de una empresa seria que se va a publicar todo lo que investigue esa empresa. O sea, evidentemente echándole toda la crema a una empresa que hoy es definida por esta jefa de gobierno como una empresa fraudulenta. Perdóname, Mario, sí, pero nada no, más es para que es meter eso. fundamental porque, claro, ellos mismos se ayudaron a construir la credibilidad. El Exacto, reporte, al parecer, tiene dos elementos. Lo que sabíamos hasta ahora es que el elemento central era el de los pernos, que tenía que exacto. ver con el tema de la construcción. Uh-huh. La gran pregunta, hay que recordar que es una obra compleja, que es la obra de la línea 12 del metro, que participan varias compañías, que en particular este tramo donde ocurre la tragedia de hace un año es el tramo que construye una empresa vinculada, digamos, Uh-huh. a Carlos Slim. Uh-huh. No es exactamente Carso, ¿no? Pero pues es una empresa constructora.
es este Ujú. tramo elevado, y en este tramo elevado en particular, lo que arrojan las investigaciones, que una que vale mucho la pena mirar es la del New York Times, que es brutal, es un trabajo de campo con muchísimas voces, con peritajes, con especialistas dentro y fuera de México, que termina arrojando pues, lo que sabíamos hasta ahora, que es que los pernos no se colocaron donde se tenían que colocar, a la cantidad y las distancias que se tenían que colocar, y que esto provocó el asunto, ¿no? Y lo que está Eh, diciendo Jorge también, que se avisó de esa mala, o sí, sea, hay un documento que ya vimos también ahí compartido en redes sociales donde hay claro aviso de la situación. Ahí hay negligencia gubernamental, mi querido Mario, de al menos 3 gobiernos, o sea, claro, ¿no? pero ese es el punto central, que Ujú, en buena medida la narrativa de los pernos coloca la responsabilidad sobre quien entonces era jefe de gobierno, ujú. que era pues, Marcelo Ebrard, que es el actual canciller y precandidato a la presidencia. La pregunta Solo, es, perdón, hay que saludar a Alejandro Moreno que acaba de entrar muy ahorita bien. aquí, nuestro querido Oye, y Alejandro. por acá, Saludos. hace ratito, no sé si siga por aquí, Juanma pregunta, querido Juan Manuel Jiménez, que andaba por acá, y también le mandamos un abrazo, saludos, Alejandro también. Oye, y bueno, entonces la hipótesis, digamos, y el foco del problema de los pernos coloca la Ujú. responsabilidad sobre la administración de Marcelo Ebrard fundamentalmente. Exactamente, La pregunta es si en el peritaje hay elementos que hablan sobre la falta de mantenimiento o no. exactamente. Porque la falta de mantenimiento correspondería primero al periodo de Miguel Ángel Mancera, por supuesto, pero también se fue la ley Al periodo de Claudia hizo 10 años Sheinbaum. de la administración de Exacto. Claudia Sheinbaum. Entonces, el problema es que cuando tú traes un actor externo, se llame GIEI, como el caso de Peña, o se llame esta empresa de peritajes, como el caso de Claudio Sheinbaum, cuando después lo sales a descalificar, es un poco darte un tiro en el pie, ¿no? Sí. Y mira, a mí me parece que es evidentemente, pero yo creo que ya es tan evidente, Mario. Ay, Salud, perdóname. salud, salud. Perdón. Y lo trataba de evitar, pero no se pudo. Yo creo que es tan evidente lo que está pasando que duele, Mario. O sea, ¿qué vemos? La desesperación radical de 2 de los candidatos que están aspirando a tener la candidatura presidencial de Morena para el siguiente ciclo federal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, echándose la bolita de manera sistemática, ¿no? Claudia Sheinbaum esquivando de una manera brutal el golpe, ¿no? De la línea 12. Y me parece que es terrible porque es obvio que lo que vamos a ver es un esfuerzo gubernamental sistemático para ocultarnos la verdad. La chamba que está haciendo Claudia Sheinbaum es que no sepamos qué pasó. ¿Por qué? Porque no quiere ver afectados sus aspiraciones políticas Muy bien. presidenciales, Mario. Y es muy feo ver esto porque lo que vemos es casi un espectáculo, diría yo, deleznable, de simulación, de declaraciones falsas. Mi querida Fer, qué gusto que estés aquí, Fer Quiroz. Entonces, es en el ciclo en el que estamos, en un ciclo digamos, de erosión de instituciones, de hiperpolarización, de francofascismo por parte del gobierno del presidente López Obrador y sus partidos al llamar traidores a la patria a los enemigos, la cuarta característica del fascismo, de acuerdo con el análisis que hace Humberto Eco en estas 14 características que tiene el fascismo y que lo pueden encontrar muy fácil en Internet. Lo que estamos viendo entonces es en este entorno una cosa más que tiene que ver con este aniversario de la línea 12, que va a ser, Mario, te queda claro, no va a haber un solo gobernante, digamos, de alto nivel, van a agarrar sus chivitos expiatorios, usualmente los más jodidos, los más pobres, los que no tengan capacidad de defenderse, ¿no? Y van a ser chivos expiatorios para salvar el trasero de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. Pues sí, y el problema es que estamos en un momento, en una sucesión adelantada, Uh -huh. acelerada, colocada en el centro de la conversación. Yo el otro día escribía en Político, este lunes apenas, en Político MX, en la frase esta que pues obviamente han escuchado, que puedes sacar al niño del rancho, pero no al rancho del niño, pues puedes sacar al político del PRI, pero no al PRI del político.
Exacto. Y el presidente López Obrador está actuando pues con el ADN priista con el que se ha formado y con el que está conformado. Y lo vemos en varias expresiones, ¿no? Una, la confusión absoluta que tiene el presidente, o el desprecio que tiene el presidente, Sí. de la confusión entre jefe de Estado y jefe de partido. Esto que Ujú. el presidente dijera esta misma semana que Morena va a aplastar o va a pasarles encima o les va a ganar, No, no. que el presidente el otro día, apenas hace una semana, el presidente en una mañanera pegándole a la candidata de la Alianza Va por México de Hidalgo, De Hidalgo eh, a Carolina Villano. a Carolina Villar pegándole él pues en papel con Epigmenio Ibarra y con Genaro Villamil, es decir, donde la línea entre el gobierno y el partido está absolutamente diluida y el presidente se asume como jefe del partido político y no como jefe de todos los mexicanos, ¿no? Por paliza, gracias Paulina. Fue la expresión Ujú. que utilizó el presidente, que por Sí. paliza va a ganar Morena, con lo cual pues, es muy desafortunado porque el presidente tendría que estar por encima y el presidente no debería estarse metiendo como lo ha hecho sistemáticamente en estos años en la contienda electoral, contradiciendo el propio discurso del presidente de no somos como antes, somos diferentes, Son ahora ya no se peores, usa el son la aparato. misma, el mismo ADN reflejado ahora bajo un color distinto, Mario. Pues sí, y en esa lógica priista que el presidente es presidente del país y al mismo tiempo es la cabeza del partido político y despacha indistintamente en una y otra, está en Ujú, este juego del tapado, donde de pronto la semana pasada ahí tienes a los medios, incluyendo a nosotros, ¿no? ujú. Hablando de que si ya destapó al secretario de Gobernación, cuando lo cierto es que más allá de los encartes o desencartes del presidente, la tragedia es que el país sigue enfrentando una cantidad de problemas enormes y nos tiene entretenidos hablando de la grilla y una sucesión presidencial que francamente le interesa a Claudio Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López y no, pues yo que no a la gente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, un poco también el espectáculo que nos están dando, Mario. O sea, esta escena de la jefa de gobierno corriendo detrás de su tlatoani, de su dueño, Sí, de su mandamás, de su jefe, que es cero, cero respeto por una autonomía gubernamental de la Ciudad de México. Es clarísima la dependencia política de Claudia Sheinbaum, pero además es una dependencia casi más allá de lo político, una dependencia mental, simbólica, discursiva, terrible, Mario. A mí me duele cada vez que escucho a una salida de Claudia Sheinbaum, porque es una figura que cada vez más parece una marioneta o parece uno de estos muñecos de ventríloco que nada más literal le meten la mano por abajo y hacen que diga lo que quiere decir el presidente López Obrador, sí, ¿no? y alguna vez conté esta anécdota en otra terapia que le estaba dando un entrenamiento de medios a algún grupo de legisladores, ¿no? Que es algo que hacemos a veces, y es para que Sí, la gente sepa cómo funcionan los medios de comunicación y cómo comunicar mejor lo que tengan que decir, ¿no? Es una técnica, digamos, de la formación política o de la formación de vocería, pues que sí. tanto figuras públicas como privadas deberían de Ujú, tener, ¿no? De prepararse para hacer buenas entrevistas. sí, Y sí. entonces me acuerdo que en esa vez, no voy a decir de qué estado era para no quemar a los de Nayarit, pero no era Nayarit, no era Nayarit. Pero estaban los gobernados, los diputados locales de un estado, y entonces pues les hacíamos los ejercicios y les preguntábamos pues, qué propuestas tenían y qué estaban haciendo frente a los problemas del Estado. Y me acuerdo que varios de los diputados y diputadas, todos contestaban diciendo, pues es que por instrucciones del señor gobernador lo que hemos hecho, por instrucciones del señor gobernador la iniciativa que presentó, y es que como el gobernador nos ha indicado, y ya al cuarto quinto le dijo, oiga, pero pues a quien le deben ustedes dar cuentas pues es a los ciudadanos, ¿no? Se oye muy mal ver a un Poder diputado legislativo, exacto. diciendo lo Pero que dijo estaban el señor diciendo la gobernador. verdad, Y exacto. entonces me dijo un diputado de estas frases, insights que te revelan, me Sí. dijo, es que quien vota es la gente, pero quien te hace candidato es el gobernador. Ujú, Y ujú. entonces, pues
de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no está trabajando para ganar la simpatía hoy de Claudio Flores, ni de Carolina, ni de Ujú. Paulina, ni de Erika, ni de Mario, ni de nadie, ni de Román, que anda por acá, que es un buen consultor también en temas políticos, Y sino Román que Palancares, que es el rey de la noche oaxaqueña. bueno. ¿Eh? El objetivo de Claudio Sheinbaum es ganar el voto de una persona nada más, y esa persona se llama López Obrador, porque Ujú. nadie cree que sea en serio este asunto de la encuesta. Y todo el mundo sabe que el presidente será el gran elector que determine quién va a ser o quién no va a ser cuando termine dándole la bendición a uno o al otro, ¿no? Y 10-1, querido Mario, te acepto apuestas 10-1 a que el candidato va a ser Adán Augusto, porque es como piensa el presidente, primero mis cuates y luego los demás, ¿no? Además, creo que hay otra serie de temas, Mario, que van a afectar ese proceso electoral, que no tienen que ver necesariamente con asuntos estrictamente políticos, sino más bien económicos. Es decir, el esfuerzo que está haciendo, la desesperación que tiene este gobierno por, digamos, controlar la inflación, lo cual ya sabemos que pensado rústicamente, pues es como, no me acuerdo quién, por ahí que se criticaba, ¿no? Que decía, pues no hay dinero, pues impriman más billetes, ¿no? O sea, ¿No hay desde qué? la ¿No hay qué? pura, Me perdí un no poquito. ¿No hay hay qué? dinero, que si no hay dinero, pues impriman más billetes y ya, ¿no? Ah, Ya sí, sabes, sí. Sí, los sí, que no sí. saben cómo funciona la economía dicen, vamos a controlar los precios. Ah, te cae, güey. O sea que en 2022 seguimos pensando en que los pactos y el precio máximo y talará. Ahí viene el siguiente gran tema, el siguiente gran reto, me parece, para el gobierno de López Obrador, que tiene que ver con la inflación. Pero, Mario, aquí una hipótesis de lo que puede suceder con ese relato. Creo que el presidente tiene dos grandes argumentos poderosos para navegar con el incremento, que eso sí va a afectar pues el gasto de las familias, ¿no? Es decir, de que ver con el incremento generalizado de precios. Aguantaron, subsidiaron, tiraron dinero a lo bestia para mantener la gasolina bajo todo lo que Sí, podían y lo van a seguir haciendo al menos hasta que pasen estas elecciones, ¿no? Y después van a ir por el control de precios. Y fíjate las dos palancas. Primera palanca, esto no es mexicano. En todo el mundo están creciendo los precios. Es sí. un Hay que fenómeno ver detonado por la guerra, cadena la de decisión hoy de la suministro. tasa de Estados Unidos de subirla, cosa que no había ocurrido, creo que desde el año 2000, de subirla al Sí, mismo, digamos, el tamaño de la decisión de los puntos 5, ¿no? sí. Confirmando lo que apuntas, que es un problema global. Pues bueno, ahí hay Sí, una y es evidencia. cierto, ¿eh? O sea, sí hay una dimensión global. Aparte, el pésimo manejo económico que ha tenido este gobierno de ese contexto económico global. ¿No? O sea, sí es cierto que es global, pero también es cierto que hay una corresponsabilidad de un gobierno que ignora el tema económico. O sea, no tiene ni idea de cómo funciona eso. Y el presidente menos, pues no tiene ni cuenta bancaria, ni un plástico bancario, querido hermano. Y la segunda palanca, que es más el estilo presidencial, es esta. Ya empezó todo este argumento de que los empresarios tienen que bajar sus márgenes Mm. para mantener el control de precios, ¿no? Adivina, Mario, qué les va a decir a estos empresarios que le digan que no. Ya por ahí salieron a decir que Maseca y Gruma tienen que bajar sus márgenes para que no suba la tortilla. Y así se van a ir con todas las marcas, ¿no? Es decir, entonces Bimbo tiene que bajar sus márgenes de rentabilidad para seguir vendiendo pan. Y así, ¿no? O sea, todas las marcas van a estar sometidas a esa presión. Imagínate, Mario, ayúdame a hipotetizar, Sí. imagínate hacia el futuro, ¿qué pasaría si un conjunto de empresarios le dice al presidente en una carta pública o en corto, no, señor presidente, nuestros márgenes son nuestros márgenes y así funciona el pinche capitalismo, ¿no? Ujú. ¿Qué crees que le va a decir el presidente y su grupo a No, estos empresarios, de Mario? traidores a la patria no los van a bajar. Mínimo traidores a la patria, ¿eh? Claro. Mínimo. O sea, es la cota mínima del presidente, que es como han tratado a quienes no participamos en la revocación de mandato, a los abogados que defienden a empresas, digo, a quienes les han aplicado ese mote, ese adjetivo de traidor o traidor a la patria.
a las y los diputados que no votaron la reforma eléctrica del presidente, que la rechazaron, etcétera. Mira, mi querida Gaby de la Riva, aquí está acompañándonos. Saludos, Gaby, querida. Entonces, yo que creo, Mario, que esa es el siguiente gran relato presidencial, tiene que ver con la traición a la patria de los empresarios mexicanos que no queriendo bajar sus márgenes, le Sí, conducen los incrementos y la carestía a los más pobres, ¿no? mira, Al yo creo que pueblo. lo de hoy fue interesante. Yo ayer entrevisté, entrevistamos en Ibero 99 al presidente de la Coparmex, a José Medina, y me pareció interesante porque el tono que él tenía era positivo. Y me llamó la Mm, atención pues porque... Y lo que él decía es que hay dos cosas que el gobierno va a plantear, que pues, fue ujú, lo que se anunció finalmente hoy, ¿no? Una decía que es un tema voluntario, el tema del ujú, aumento de los precios, o sea, no, ujú. no hay control de precios, no está topado formalmente para que no pueda subir el precio del producto que La sea. tortilla, el huevo, el Exacto. aceite, Y sí. dos, decía, pues el gobierno va a mantener bajo los insumos que le tocan al gobierno, como los energéticos, ¿no? El Ujú, combustible, el gas, ujú. el gasolina, gas, fundamentalmente, la electricidad, pues que son los insumos para las empresas, que eso impacta directamente en los costos y por lo Precios, tanto en sí. los precios, ¿no? Ujú. Entonces fue interesante porque creo que el gobierno se cuidó. Curiosamente, creo que había dos imágenes de las que trataba de escapar el presidente. Los Una, pactos, ¿cuál? ¿o no? Los pactos, ¿no? Sí, una la de los pactos al estilo de la Madrid Salinas, ¿no? Sí. Y la otra era la figura del control de precios en la Ujú, lógica de, uy, este gobierno ya valió. O sea, se ve que sí había mucha preocupación de no mandar la señal de que el gobierno iba a empezar a topar precios, porque ujú. sabemos que eso además genera o desabasto, o genera Mercados, ajá. mercados negros, Sí. o sea, genera unas distorsiones económicas, porque pues no puede ser, ¿no? Cuando o una de dos, o los costos de producción son mucho más altos que lo que se ven, entonces ya no es rentable producirlo, porque entonces ya no hay margen, ¿no? O empiezas a producir menos, porque entonces resulta que mientras más produces, no necesariamente ganas más, y por lo Ujú, tanto, como la demanda no baja, pues o sea, generas una serie de distorsiones en la economía muy fuertes. ujú, ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que las empresas que puedan mantener, van a mantener, ¿no? Por propia estrategia de mercado. Habrá otras que no, por lo que tú decías, o por márgenes o por insumos, porque los costos de los insumos son demasiado elevados. Y ya hoy, ahí va a entrar, va a ser, esto que tú dices que va a pasar, yo creo que ya está ocurriendo, pero va a ocurrir no en principio directamente por el presidente de la República, sino que hoy ya vi, por ejemplo, al Fisgón, a Rafael Barajas, que es ujú, un alto, fue o es, ya no sé, un alto funcionario dentro de Morena, del Instituto de ujú, Formación Política, ujú, lanzando un boicot contra FEMSA, ¿no? Por ejemplo, ujú. porque dice que FEMSA se opone a la disminución de los precios. Y no descartes que en los próximos días veamos algunos reportajes en medios como La Jornada Ujú, diciendo, este grupo tal ha aumentado, o lo que traen estos días, de, no, en la central de abasto sale más barato y cuando llega al súper sale más caro. Pues sí, porque hay cadenas, hay costos de distribución, hay márgenes, hay personal, hay una serie de cosas en medio, ¿no? Pero sí creo que va a crecer la narrativa antiempresarial, digamos. exacto. Coincido contigo en que están dadas las condiciones, porque cuando las cosas van mal, la pregunta es, ¿a quién le pasa la ¿De factura a quién la es la gente? culpa? Exactamente. Entonces es una factura muy creíble para las masas miméticas que siguen los liderazgos carismáticos, ¿no? O sea, para las grandes masas con bajo nivel educativo que no entienden muy bien pues, los temas finalmente de la macroeconomía, etcétera, es muy creíble que finalmente pues sean unos gandallas empresarios los que les están agandallando sus precios, subiéndole el precio a como quieran, subiendo los precios de las cosas. Y un discurso así emitido desde la mañanera para esa Grey, querido Mario, es muy creíble, ¿no? Mm. O sea, si ya son enemigos los diputados de oposición, ¿no? Los papás de niños con cáncer, los científicos, los académicos, los periodistas, los medios de comunicación, ¿no? Parece canción de la Sonora Santanera, güey.
Sí, no, parece que estás haciendo el de la, ¿quiénes? Y que llegaron los dos, Ya exacto, saben, ya saben, ya saben, y los periodistas lo ya saben, saben, así. y exacto, ¿no? Entonces, lo que yo creo que viene hacia adelante, querido Mario, es más de lo mismo, es decir, es la misma estrategia, es el mismo guión repetido sistemáticamente. Y es el camino que van a seguir, digamos, transitando, porque es el camino que les ha funcionado hasta ahora, ¿no? Claro. Y el presidente, si se dice en positivo, es muy disciplinado, si se dice en negativo, es muy terco, pero es un hombre, pues, de ideas muy fijas, Y lo digamos, que ¿no? estamos viendo es que eh, los criterios políticos, a ver, la economía evidentemente es un tema político, ¿no? La economía obviamente es un tema político. Tiene que ver con la distribución, tiene que ver con una visión de Ujú. país, tiene que ver con qué segmentos se privilegian. O sea, la economía es un tema político, obviamente. Pero lo que no se puede hacer es tomar decisiones de mercado bajo criterios ideológicos simplemente por caprichos ideológicos y no por una intencionalidad efectiva, estratégica de incidencia, ¿no? Por eso las expertas, los expertos en economía, en políticas públicas, pues la estudian en serio porque saben que si tú aprietas este botón pues, tiene serie de consecuencias y que si le aflojas aquí Ujú. tiene estas consecuencias. Bueno, pero puede haber racionalidades económicas. El problema es que estamos entrando, y no sé si coincidan nuestros amigos y tú, Claudio, Ujú. en una etapa donde la racionalidad política electoral se está imponiendo sobre la racionalidad económica. Y el ejemplo más claro es el decreto para restringir los vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México Hijo de para su madre. forzar artificialmente a que haya ¿Cuántos son? vuelos al Pasa de aeropuerto sesenta y de, uno a 30 y tantos, ¿no? Por hora. ahorita anda a 30 y tantos, creo que lo van a bajar a 50 y tantos. Y el tema importante es que No, perdón, ahorita anda en 61 por hora, es, entiendo, es que ahorita y está, lo el van... tope está ahí, pero Ah, ok, ok. incluso está por debajo de eso, porque con la Sí, pandemia hubo una baja. Entonces, el sí, techo estaba en 61, aunque no ok. estábamos llegando a ese número de operaciones por Ah, de hora, acuerdo, y la ok. van a bajar para forzar, ahí está, de 61, gracias Sí, Jorge, de a 49. 61, pero todavía ni siquiera es que, por eso Reforma lo dice muy claro, no es que ya hubiéramos llegado al punto, al techo de los 61. Y yo les cuento una Ujú. anécdota. Ahora en vacaciones tomamos un Uber para ir al aeropuerto y le preguntaba yo al chofer de Uber, Ah, pues, sí, ¿sí? Me corté un poquito, ¿ah? sí, un poquito. Ah, bueno, decía que le preguntaba a un chofer de Uber que me llevó al aeropuerto que si había tenido muchos viajes al aeropuerto Felipe Ángeles. Y decía, no, la verdad es que casi ninguno, porque pues, primero hay pocos vuelos para allá. Y además cuando vamos no nos dejan tomar pasaje de regreso. Entonces es muy lejos, hacemos mucho tiempo, las vías de comunicación están llenas, digo, están muy complicadas, hacemos mucho tiempo y no hay pasaje de regreso. Entonces, creo que esa es obviamente ya sabemos que a partir de anécdotas no se pueden hacer generalizaciones, Generalizaciones. pero es Ujú. una estampa, una Exacto. estampita que muestra, de lo cual es obvio, un aeropuerto tiene demanda en la medida en que resuelve un problema económico o de costo o de tiempo de traslado o de facilidad. O sea, ¿por qué optas por un aeropuerto o por otro cuando Ujú, puedes volar en ciudades donde hay más de un aeropuerto? Pues depende ujú. de la frecuencia de los vuelos, depende de lo... Pero básicamente porque Sí, sea Gatwick, funcional. Heathrow en Londres, por ejemplo, ¿no? Pues sí, o en el caso de la ciudad de Nueva York, que No. tienen varios Ujú, aeropuertos, unos para locales, otros internacionales. ¿Y de qué depende? Pues del precio, pero todos sabes que tienen funcionalidad, digamos, ¿no? ujú. Entonces, el problema es que dar respiración artificial, castigando además a los usuarios del aeropuerto Benito Es Juárez, una pendejada, sí. con Y consecuencias además, hoy se económicas, ¿no? filtra otra cosa, Mario, que el director del aeropuerto
Ah, sí. está boicoteando su propio aeropuerto. Háganme el Ah, eso hijo de no la vi, ¿por qué? refregada, por favor. ¿Para qué? Pues para ayudar al AIFA, ¿no? Ah, el de acá, el Y de ahí Benito salió por Juárez. ahí en redes sociales, o sea, el tema de que el director del aeropuerto Benito Juárez está generando, digamos, políticas que tienen caos. Yo, por ejemplo, ayer, el domingo, no, el lunes, volé de regreso de Oaxaca. Mario, llegamos a la Terminal uno y por primera vez mi equipaje tardó, y el de todo el vuelo, tardó más de 45 minutos en salir, ¿no? Pero tú Este, normalmente sales de Toluca, ¿no? pues es lo que quiero llegar en la vida, querido amigo, pero no he logrado llegar hasta allá. Úntame mi pobreza en la cara, cabrón. Pero sí, me encantaría poder salir sistemáticamente de Toluca, que es un aeropuerto que me gusta Que mucho. son los vuelos Este, privados, para que sepa, por eso el chiste aquí, el mal chiste. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a tu pinches. equipaje? A ver, no, pues que salió tardísimo y un poco el rollo es este tema de que pareciera haber una especie de boicoteo sistemático a la operatividad del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, al Benito Juárez, quiero decir, para lo mismo, empujar al usuario a irse al AIFA, lo cual yo creo que vamos a ofrecer resistencia férrea a Pues algunos sí. de los viajantes. Y otra cosa que por ahí me mencionaban que no sé si sea cierto, pero es una duda, Mario, y la consulto contigo. Me decían que había posibilidades de estos escenarios. Tú compraste tu vuelo México-Monterrey, Monterrey-México, saliendo de la T1. Pero de repente resulta que el aeropuerto de salida cambia a AIFA. ¿Qué haces? No, bueno, pues, Un día ya- antes te dicen, ya no es en la T1, es en el Felipe Ángeles. ¿cómo crees que es una posibilidad de que empiecen a hacer eso? Uh-huh. ¿Qué harías? Pues si no te queda de otra, pues te lanzas al Felipe Ángel. Digo, si puedes cancelar, cancelas. Pero pues, si no te queda de otra, pues si tienes que llegar allá, pues te vas, ¿no? Imagínate, querido Mario. O sea, van a hacer todo para que vuelen aparatos del capricho presidencial de un elefante blanco que se va a morir en el momento en que este señor deje de Digo, estar en el poder. yo espero que no vayan a hacer esa cosa de cambiarte el aeropuerto. Entiendo que le quieren dar vida artificial también a Toluca, que tampoco Ujú. ha, por condiciones que Toluca es un ejemplo. Toluca en algún momento, fíjate que por precio llegó a tener Sí, ciertos cierta vuelos competencia, exacto. europeos, ¿no? Sí. Llegaron a tener vuelos a España saliendo de Toluca y Ujú, eran más baratos y pues la gente estaba dispuesta a irse a Toluca, pues tener un mejor precio, ¿no? ujú, Entonces, sí es un ejemplo, yo ojalá no pase eso, ujú. porque además pues, si uno compra, como bien me dicen, compras el boleto en función de distancias, tiempos, costo, sería una locura, ¿no? Pero mira, están tan desesperados porque eso no jala, que yo no sé Sí. cómo le van a tratar de dar vida artificial. Y la otra Mira cosa, digo, aquí, sí, Julce Ramírez nos pone, perdón Mario, el presidente recurre a su mejor y única arma, la extorsión. Y vaya que están siendo extorsionadas las aerolíneas y seguimos nosotros, los pues pasajeros, sí, porque además el otro reto, Mario, es a quién hace encabronar el presidente. ¿A su base de votantes? no, por supuesto que Pues no. no, pues No, no. bueno, hay gente que he visto que hay gente, y no, ojo, no es un tema de clasismo, es Ujú. un tema de mercado. El porcentaje de mexicanas y mexicanos que vuela es un porcentaje pequeño, ¿no? Sobre todo Pequeñito, comparado con otros países. con el Entonces, el otro día universo, exacto. seguía viendo que hay testimonios de gente que viven más cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, que de pronto se va a turistear al aeropuerto Felipe Ángeles en modo de, mira, pues quiero conocer la obra, pero no es una lógica, digamos, no es una lógica de voy a usar el De aeropuerto, negocio, de ¿no? mercado, exacto. Es una lógica de voy a ver una obra que me han dicho que es la primera obra que se hace, porque aparte de los propagandistas de Morena han llegado a decir el absurdo que es la primera vez que se construyó un aeropuerto, con lo cual yo siempre he sostenido que entonces el Benito Juárez lo construyeron los aztecas, Es porque, que son estúpidos, o sea, ya el nivel de entreguismo y de mentira está fuera de la realidad, pues mi sí. querido Mario. Pero mira, tiene que ver con esto que hemos hablado de la construcción de cuentos más que de cuentas, como bien lo dices tú. Por cierto, dice claro que el de Houston Toluca sale bueno, mira, pues está bien. Es que, a ver, Ujú. un aeropuerto debe resolver necesidades de mercado, a final de cuentas.
Y el otro día alguien me decía, no, es que hay un sabotaje de los poderes fácticos al aeropuerto Felipe Ángeles. Yo no creo que ni los usuarios ni las aerolíneas estén peleados con su dinero. Si a ti Exacto. te conviene en tiempo y en costo, vas a usarlo. Y si la aerolínea ve que hay negocio, va a poner rutas. ¿Qué le acaba de pasar a Aeroméxico? Pues que tuvo que cancelar al mes una ruta de menos vuelos a Tabasco porque no hay demanda para allá. El propio presidente, creo que desde que usó el primer vuelo, No, es no ha una verdadera regresado. pendejada. No ha O sea, regresado el el propio presidente presidente. vuela desde la T1, o sea, o desde la T2. Pues O sí, sea, sí, desde el Benito es Juárez. que, es que, exacto. O sea, es una sin razón, es un elefante blanco, es un capricho presidencial, y la verdad es, sí es una, pues, mala opción. Hoy ya nos está reclamando, nos quedan creo que 7 minutos, mi Sí, querido Mario, pero nos está reclamando Fernanda Quirós airadamente nuestro abandono. Ya sí, sí. pasamos por eso, Fer, es que llegaste un poquillo tarde, hay que decirlo. ¿Qué tal? Y pero ya pasamos por las disculpas. Básicamente, Mario y yo nos arrodillamos ante nuestra audiencia. No, pero ya explicamos que nos pasó de todo, querido Mario, y que por eso tuvimos que alargar a 3 semanas sin terapia de grupo, Sí, ¿no? porque mira, dos sí estaban programadas y anunciadas, las 2 semanas de vacaciones, pero Sí. la semana pasada pues era por el tema COVID y por eso ya, pero mira, dice Fer que llegó tarde. En protesta no puede estar Ay, muy ay, ay. bien, Te querida digo Fer. que Fer es buena para la argumentación, Ah, no, cómo no, es muy ¿no? buena, Y es muy la, buena, es sí, muy no, buena. no, mi Oye, querida Fer. ¿algún apunte nada más en los minutos que nos Dos quedan, apuntes Claudio, muy sobre, rápidos, dos apuntes. Ajá, dime, ¿sobre qué, sobre el perdón? tema de la reforma electoral? ¿Va a haber reforma electoral? ¿No va a haber reforma electoral? A ver, no le alcanzan los votos al presidente y sus partidos, incluyendo al verde, que sabemos que siempre se pone de cúbito supino, de cúbito prono ante el mejor postor en turno, para modificar la constitución. Entonces, no creo que vaya a haber una reforma constitucional. ¿Qué creo que puede pasar, querido Mario? Que va a haber digamos, va a haber un intento de modificar quizá más bien la ley federal electoral, la llamada LEGIPE. Y ahí también pueden hacer un desastre los legisladores de Morena por berrinche, por venganza, por O sea, revanchismo, no porque pueden saben, cambiar cosas como la conformación del Instituto Nacional Electoral, no puede, pero sí, pero por ejemplo, lo que está en la LEGIPE sí lo pueden modificar. Por ejemplo, la LEGIPE dice que hay, no sé, hay dos áreas, educación y capacitación, dentro del INE. Y ahí, es decir, fusionenlas, ¿no? Fusionar áreas, cambiar ciertas lógicas, digamos, de trabajo al interior del INE. Y eso, Mario, puede generar un efecto terrible porque además el otro enorme reto que hay, Mario, es que Morena y sus aliados está violando sistemáticamente la ley electoral. Entonces, la van a querer modificar a su manera y de todas maneras no la van a respetar. Me parece que una de las cosas que salió en medio de esta lluvia de malas noticias fue que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al plantear el asunto de la revocación de mandato, mete como parte del caso sí, toda la relación y el engrose de todas las violaciones sistemáticas que llevó a cabo Morena, el presidente y sus aliados durante el proceso, por ejemplo, de revocación. Y eso es muy mala noticia para el 24. Imagínate, Mario, una elección en el 24 con estos dos factores. Una legislación, o sea, de la ley sí. federal electoral hecha con las patas en revanchismo de los diputadetes de Morena, más un partido que no va a respetar ni siquiera esas normas, ¿no? Va a ser un caos, ¿no? Imagínate el escenario, Mario querido, donde pierde el candidato de López Obrador, ¿no? Sí, 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 sí. No, es el peor de los mundos, porque además, ¿te acuerdan de los espectaculares estos que aparecieron promoviendo a López Obrador cuando no tenían por qué? Que después supimos sean espectaculares pagados por proveedores del gobierno de la ciudad. O sea, es un Sí. nivel de cochinero y de Es una, desaseo el a que ver, vemos. la tramposa, que hay que decir así, Así la es. tramposa de Claudia Sheinbaum, que es De una todos los tramposa, y de gobernadores. todos los funcionarios y todos los gobernadores de Morena, nada más
chequen quiénes firmaron sus dos comunicados nacionales y ahí van a ver quiénes violaron la ley, ¿no? Pues sí. Sistemática y flagrantemente y de forma cínica, ¿no? A mí me parece terrible, terrible, una pésima señal, mi querido Mario. Hay una columna de Mauricio Merino en el Universal justo hace una Buenísima, semana. sí, sí. Y un poco lo que Joya. cuenta, dices, a ver, lo que viene es muy feo, porque en la línea de lo que está diciendo ahora Claudio, porque dice, no es que yo esté haciendo el oráculo, sino simplemente a partir de la evidencia de lo que vimos en la revocación de mandato, del golpeteo sistemático a la autoridad electoral, de los amagos de juicio político contra Lorenzo Córdoba y De Silvio acuerdo. Llama, de los anuncios explícitos para capturar el tribunal y capturar la autoridad electoral. Pues sí, estamos en la ruta de un escenario muy complicado, eso es verdad, y con una oposición de la que ya hemos hablado muchas veces aquí no terminada por articular. Debo decir que en este caso me pareció interesante la contrapropuesta de reforma electoral. Hay algunas, no, tampoco va a pasar, pero hay cosas interesantes. Está el tema de la discusión de la segunda vuelta electoral, Sí, que cosa que básicamente lo no que... quiere López Obrador, porque no quiere que se junten todos sus votos en contra. Él le apuesta siempre al divide y vencerás. Sí, Entonces, El PRI es no lo quería y ahora no lo quiere nunca, Morena, ¿no? ningún partido en el poder quiere la segunda vuelta electoral. La segunda vuelta, para tener un referente cercano, es lo que acabamos de ver en Francia hace apenas 2 semanas. Ujú. Francia es un sistema que permite que haya muchos candidatos, 10, 15 candidatos a la presidencia, no importa, porque, Acaban los finalistas, exacto, exacto, porque los... el uno y el 2 pasan a la final. Entonces, lo que te permite es que en esa primera vuelta, 15 candidatos, digamos, o los que se hayan participado en esa elección, se reparten esos votos y eso les da cierto margen para negociar después con los partidos mayoritarios y establecer alianzas, ¿no? Entonces, la segunda vuelta trae el tema de las elecciones primarias, que es la idea de que la gente pueda Ujú, votar, que es algo que también el senador Gustavo Madero y el ujú. senador Emilio Álvarez y Casa está empujando el tema de la elección interna. La segunda vuelta, el tema es el presupuesto, por un lado. El segundo es, muchas veces los niveles de participación de las segundas vueltas son menores de la primera vuelta, pero Porque dependerá se también de bajan quiénes están candidatos. en la primera, Ujú. y de qué se juega en la segunda, qué tanto se moviliza o no se moviliza, ¿no? Trae temas, en fin, de todos modos, pues, hay propuestas interesantes, pero pues, parece que de todos modos no va a pasar ninguna y que es un argumento, te lo preguntaba el lunes, es un argumento más político del presidente que Sí, de veras de intención, porque además ya acabó el periodo ordinario de sesiones y acuérdense que el Congreso solo trabaja en dos modalidades. Periodos ordinarios, con lo cual sí, el siguiente periodo ordinario empieza hasta septiembre, o septiembre. periodos extraordinarios que solo se convocan cuando ya hay acuerdos previos sobre un dictamen. Y no se ve que de aquí a septiembre por lo menos vaya a haber nada, ¿no? Y menos con un discurso que llama traidores a la patria a la oposición, pues ¿dónde vas a jalar los acuerdos necesarios para un extraordinario? ¿No? Es decir, también el camino de polarización, pues está quemando los puentes de comunicación y de Claro, enlace entre el partido oficial, el partido en el poder, Morena y sus aliados, con la oposición, Mario. Entonces, claro. sí, yo diría que es pronóstico reservado, respecto a lo que va a suceder ahí. También hay otras, digamos, la oposición me parece que está generando alternativas justo para que no circule ninguno y hay una especie de parálisis de Sí. ambos Y lados, en esa ¿no? lógica que dice Romanuel, muy clara, y coincido, Ajá. la contrapropuesta pues, es para arrebatarle la idea de que ellos nada más se oponen, sino que ellos también ponen elementos sobre la mesa, ¿no? Exactamente, que no es nada más oponerse a la reforma, sino Pues no, sí, es porque, esta la porque si no, reforma pues, le buena. regalaban esa narrativa al presidente. Bueno, ya les repondremos los minutos. Hoy no, porque Sí, estamos todavía en estamos modo... hechos pomadita, pomadita, pero nada más déjame poner una última cosa, mi querido Mario, porque hoy en abril cumplimos 5 años como Trinidad. Mira lo que me regalaron, Mario. A ver, ¿Ya viste? ¿qué tal? Qué simpático está. ¿Qué Está es? padre, ¿De ¿no? qué es? Es como de cerámica, Está muy bien hecho, está muy bien. ¿sí, no? Está Ahora me padrísimo, hicieron muy más bien. flaco así quisiera estar yo, querido Mario. Bueno, con un poquito más de nalgas, si se puede. No, Muy porque dicen bien. que también se necesita, ¿no? Está bueno, pues muy bien, querido Claudio. Tus 5 años de Tridente, felicidades. Muchas gracias. Felicidades a ti, a Omar, a Gaby.
Y gracias a todos por la paciencia, por habernos aguantado estas 4 semanas. Ya estamos acá de vuelta. Y nos vamos, querido Claudio. Nos vamos porque mi querido Mario, pero nos vamos, pero con nuestra tradicional salida que tiene que ver con Muy bien. ¿Qué vas a hacer el domingo? el domingo nos vemos en el foro con mi querido Mario Campos a las 11 de la mañana en la agenda pública por Foro TV con Rafa Cardona y Javier Tejado. ¿Qué vas a hacer el lunes? El lunes nos vemos a las 8:45 de la mañana, mi querido Mario, en la Guerra de Narrativas Radar de Ibero 90.9. ¿Y qué hacer el próximo miércoles? Aquí nos veremos en la terapia, querido Mario, que ya sabes que nos gusta extender las alas para opinar. Muy bien, pues gracias a todos. Nos vemos mañana a los que puedan, por supuesto, con el gusto de siempre en Radar 99 desde las 6:30 de la mañana en su radio, aplicación o página de internet. Y aquí nos vemos con Claudio el próximo domingo. Gracias a todos, a todas. Buenas noches. Bona nit. Bye.